al estudio de la palabra, hermanos, a la parte 2. La semana pasada, hermanos, estudiamos la parte 1. Ahora vamos a estudiar la parte 2, que tiene como tema el poder de la palabra nos resucita. En Ezequiel 37, del 1 al 14. Gloria a Cristo, hermanos. Amén. La palabra del Señor, hermanos, en esta tarde, ya estudiamos hasta el versículo 6. Ahora vamos a estudiar del versículo 7, 8 y 9, para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 37, 7, 8 y 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Palabra de Dios. Padre bendito que estás en los cielos, te clamamos, te pedimos en esta hora, sea tu Espíritu Santo dándonos, Señor, el discernimiento a esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Así como te pedimos, Señor, que esta palabra toque los corazones de los que no te conocen, de los que se han apartado de ti, para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén, Amén. Señor. Vamos a sentarnos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. La palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, en esta tarde gloriosa, que vamos a hacer, hermanos, la parte número 2. Que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos en verdad la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y lo que la palabra del Señor nos dice. Porque nos dice la palabra, profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor a los huesos, se juntaron cada hueso con su hueso. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, mire, cuando Ezequiel estaba hablando, hermanos, que el poder de la palabra, hermano, es poderosa en su influencia. Amén. Porque es el poder de la palabra el que lo hace todo. Es el poder de la palabra, hermanos, lo que nos da la ayuda a nosotros para poder cada uno de nosotros mejorar nuestras vidas, levantándonos, hermanos, como la palabra del Señor nos lo muestra aquí. Y nos habla y nos dice, hermanos, mire en Jeremías 5:14, que la palabra de nuestro Dios es como una llama devoradora. Por eso Jeremías 5:14 nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra,
he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos habla de que su palabra es una llama devoradora. Es como fuego, hermanos. Porque el juicio de Judá profetizado en la palabra de Dios por Jeremías traería destrucción, pero no la eliminación, hermanos. Es por eso, hermanos, que Jeremías 5:18 nos habla y nos dice que no obstante en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él siempre nos está dando la oportunidad de recapacitar. Él siempre nos da una oportunidad, hermanos, de que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos un arrepentimiento a nuestros hechos. Y por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice claramente, hermanos, que dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, ¿verdad? Y miré, dice, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, ¿verdad? O sea que esos huesos se juntaron, pero estaban muertos todavía. Así como nosotros, hermanos, veníamos al Señor muertos en delitos y pecados. Nos movíamos, teníamos movimientos, hermanos, para hacer la maldad, ¿verdad? Pero espíritu de vida no teníamos, porque ya estábamos muertos de tanto pecado que cometíamos, de tanta maldad, hermano. Es por eso que la misma palabra del Señor, hermanos, nos habla y nos dice, hermanos, claramente que, mire, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, ¿verdad? Porque ¿quién es el único que nos puede dar vida, hermano? Es Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos todopoderoso, hermanos. Para Él nada es imposible. Por eso es que dice que la palabra de Él es como, hermanos, como una llama devoradora. Y tiene influencia, porque la palabra de Él es la única que le puede cambiar a usted y me puede cambiar a mí. La palabra de Él es la única que a usted le puede hacer pensar diferente de como usted pensaba. Hermanos, cuando todos estábamos allá afuera, que no conocíamos a Cristo, todos nos creíamos hermanos, pero capacitados para pensar, y no pensábamos nada. Todo lo que pensábamos era malo, todo lo que pensábamos, hermano, era erróneo, todo lo que pensábamos, hermano, era contrario a lo que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra quería de nosotros, ¿verdad? Porque, mire, cada uno pensamos a nuestra propia conveniencia. Porque así nos hace pensar Satanás. Pensar en mí, pensar en mí, pensar en mí, solo en mí, después en mí, por último en mí. Hermanos, ¿por qué? Porque no hay amor al prójimo, ¿verdad? Porque las tinieblas solo sirven para destruir. Las tinieblas solamente sirven, hermanos, para darnos muerte. Y no nos dejan tener una verdadera comunicación con Dios.
Porque a ellos no les conviene, hermanos, que usted sepa pensar. A ellos no les conviene que usted sepa obedecer. A ellos no les conviene, hermano, que usted ponga en práctica la palabra de Jehová y que usted la obedezca y que usted reconozca que lo que Él está diciendo es verdad. A ellos no les conviene. Por eso es que trastornan los pensamientos. Y nosotros creemos que estamos en lo correcto, pero no estamos en lo correcto. Si pensamos a la manera de Dios, tenemos que pensar con justicia. Y la justicia, hermanos, no es fácil aplicarla en nuestra vida. Porque podemos nosotros, hermanos, querer lo bueno para nosotros, pero no para el que tenemos a la par. Pero cuando nosotros aprendemos a pensar y a actuar y a hacer a la manera de Dios con justicia, hermanos, es cuando nosotros nos damos cuenta en cuán error estamos nosotros. ¿Verdad? Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, miren, nuestros huesos están, hermanos, calcinados totalmente porque ya estábamos muertos en delitos y pecados. Lo único que hacía falta, hermanos, era que nos pusieran un fosforito y prendiéramos fuego ya de una vez en las llamas del infierno. Eso era lo único que faltaba, hermanos. Porque ya no teníamos vida. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, de que por la gran misericordia de Él, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Y con será si usted no quiere del Señor? ¿Y con será si usted no quiere obedecer lo que la palabra de Dios dice? Hermanos, no queremos ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Nos queremos dirigir solitos. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que el poder de la palabra de Dios, del gran poderoso de Israel, el gran yo soy que hizo los cielos y la tierra, es una palabra que tiene influencia, que tiene poder, que es una llama devoradora. Pero también nos habla, hermanos, de que la palabra de nuestro Dios es como un martillo de pastador. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque mire, Jeremías 23:29 nos dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hermanos, porque el poder de la palabra, hermanos, es como una fuerza que da vida. Y cuando Él da su palabra, hermanos, mire, por más dura que esté la piedra, esa piedra, hermanos, es removida con el poder de la palabra de Cristo. Esos corazones de piedra se remueven, hermanos. Esos corazones de piedra, solo la palabra de poder, hermanos, de Jehová de los ejércitos puede removerlos. Porque mire, se mantienen estables, hermana, que no se mueven, porque no hay, hermano, un pedacito de carne que los sacuda, hermanos, porque están, hermanos, como un hielo, como un témpano de hielo. Pero la palabra del Señor es la que los hace sacudirse, ¿verdad? Es la que nos hace entender y comprender, hermanos, que no es como nosotros decimos, que es a la manera de Dios. También la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que el poder de la palabra es como una fuerza que da vida. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque Ezequiel 37:7 nos lo dice. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso.
¿Por qué? Porque el poder de la palabra es una fuerza que da vida, hermanos. La palabra alimenta, la palabra fortalece, hermanos. Porque cuando usted deja de escuchar palabra de Dios, cuando usted deja de congregarse como debe de congregarse, lo que usted está permitiendo es ir muriendo paulatinamente. ¿Por qué va muriendo paulatinamente? Porque va dejando de recibir el alimento que usted debe de tener. Hermanos, y ese alimento nos da fuerza. Ese alimento nos levanta. Ese alimento nos da vida. Ese alimento nos mantiene parados. Ese alimento nos mantiene, hermanos, a cada uno de nosotros con fortaleza, con templanza, con dominio propio, con autoridad, con amor. Hermanos, si nosotros no recibimos esa palabra que tiene fuerza y que da vida, estamos debilitados, todos debiluchos. Parecemos, hermanos, de esos pollos con accidente, con enfermedad, hermanos, que se van de un lado para otro y que ni la patita pueden poner, hermanos, porque, mire, estamos tan débiles espiritualmente, hermanos, que los demonios nos echan de boca y ni cuenta nos damos. ¿Verdad? Porque ellos dicen, estos son de nosotros. Estos ya los estamos ganando. Estos vienen en el camino hacia nosotros, hacia nuestro brazo, porque ellos ya están debilitados, ya tienen temblor, ya no saben si creen o no creen, ya no saben si es verdad o no es verdad, porque mire, a esos extremos llega el creyente debilitado, que después empieza a dudar de la palabra de Dios, que después empieza a pensar que lo que está oyendo no es verdadero. Después empieza a decir, eso yo no lo voy a hacer, porque es que eso no es así. Pero esa es artimaña de las tinieblas para derrotarnos a nosotros. Y es por eso, hermano, mire, que las personas están en el pecado y creen tener el poder, hermano, de que van a estar engañando a todo el mundo y que nadie se va a dar cuenta del pecadito que tienen escondido en la bolsita, hermano. Pero como hay unos que tenemos los ojos bien abiertos y hay unos, hermanos, que el Señor nos da visión, que el Señor nos da revelación, que el Señor nos da discernimiento, porque nos vivimos alimentando, porque vivimos nosotros comiendo alimento sólido, tomando de la fuerza que la palabra nos da, hermano, tomando vida y poniendo vitamina y vitamina y vitamina en nuestra alma, en nuestro espíritu, hermano. Entonces descubrimos al que está en el pecadito y ahí se le acabó la viveza, ahí se le acabó, hermanos, en que todo lo sabía, ahí se le acabó, hermano, en que tenía el control, que nadie se daba cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que viene a pasar, hermano? Que Satanás te bota y te arrastra hacia el lodo cenagoso. Y cuando tú vienes a darte cuenta, estás peor que el puerco revolcado de lodo. Hasta escamas se te miran de tanta pudrición que estás cargando. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El dejar de alimentarnos es darle cabida a las tinieblas para que nos despedacen, hermanos, para que nos tomen y hagan con nosotros lo que ellos quieren. Por eso es que, mire, hay muchos cristianitos que después de ser grandes, después de tener privilegios, después de tener dones, hermanos, están debajo del puente. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de tomar la fuerza necesaria
que la palabra que tiene vida les daba. Dejaron de tomar la vitamina, hermanos, al 4x1 y se quedaron sin tomar ninguna. Y cuando vinieron a ver, ya no solo tenían anemia, ya estaban llegando al cáncer de la sangre, porque ya se les había acabado toda la hemoglobina, hermanos. Es necesario que nosotros sepamos que lo único que nos va a dar vida espiritual y nos va a sostener firme, con fuerza en todo momento y en todo lugar, es la palabra que está escrita. Amén. Nada más. Esa palabra que está escrita, mire, por fuerte que venga la tormenta, por fuerte que venga el huracán, por fuerte que venga la marea y por más altas que se levanten las olas del maremoto, hermano, mire, usted va a estar fuerte y usted va a saber de que de esa va a salir, porque nuestro Dios nos va a socorrer y nos va a proteger, y Él va a estar a nuestro lado dándonos el pronto auxilio que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Pero si no, hermanos, al nomás nos cuenten que la ola se levantó, ya la ola la vamos a tener encima. Y ahí nos acabamos, ¿verdad? No vamos a esperar ni que la ola llegue encima de nosotros, sino que nosotros nos vamos a tirar de cabeza. ¿Por qué? Porque estamos debilitados. Porque nuestros huesos están secos. Porque ya los ligamentos se acabaron, ya ni carnes tienen, ¿verdad? Por eso, mire, el que anda en la droga así termina. Y en veces, hermanos, son hermanitos que han estado en la casa del Señor, y cuando usted los viene a ver, pero ni figura tienen en la cara ni la sombra de como usted les conoció, ¿verdad? ¿Y por qué llegaron a ese lugar, hermano? Porque se apartaron de escuchar la palabra que da vida. Amén. Amén. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla que en la visión de Ezequiel, él hizo lo que Dios le dijo y los huesos se convirtieron, hermanos, en una nación viviente, ¿verdad? Porque aquel pueblo se levanta, hermano, con fuerza, cuando es el Señor el que lo levanta, cuando es el poderoso de Israel el que le da vida. ¿Y cómo le da vida? A través de su palabra, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que Ezequiel 37:10 nos dice, miren, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies como ejército grande en extremo. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder de la palabra, hermanos, es un poder de salvación, pues. ¿Por qué es un poder de salvación? Porque es el poder, hermanos, que nos va a levantar a nosotros de la muerte. Como lo habla Romanos 1:16. Y nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso es que la palabra del Señor cuando nos habla, no me avergüenzo, hermano, porque el apóstol Pablo había sido encarcelado en Filipos, echado en Tesalónica y sacado a escondidas de Berea, juzgado como un insensato en Corinto y apedreado en Galicia. Así nos lo habla Hechos 14:19, hermano. Pero siempre, dice, se mantuvo ansioso de predicar el evangelio en Roma. Nada de esto a él lo hizo desistir, hermanos. ¿Sabe por qué no lo hizo desistir? Todas estas tormentas que llegaron a su vida, todos estos acosos, hermanos, todo esto que le sucedió. ¿Sabe por qué? Porque estaba con vida y bien fortalecido de la palabra de Cristo. Y un buen siervo de Dios, hermano, que está bien alimentado de la palabra de Dios,
No va a haber diablo que lo derrumbe, que lo derrote, porque ellos ya están derrotados, hermano. Porque el que está con nosotros es todopoderoso. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar su denuedo. Porque él estaba fuerte, hermano. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Mantenernos fuertes como verdaderamente hijos de Dios. Mantenernos fuertes, hermano, para poder combatir, para poder ganar la batalla de la fe. Mantenernos fuertes y alimentarnos, porque nuestro alimento sólido es la palabra de vida, el alimento que nos va a dar sabiduría, el alimento que nos va a dar revelación, discernimiento, el alimento que nos va a aumentar la fe, es la palabra de Dios. La palabra que da vida, la palabra, hermanos, que es la única que nos va a ayudar a encontrar verdaderamente la santificación, hermanos, que Él nos pide a través de su palabra. Amén. Y eso fue, hermanos, lo que al apóstol Pablo lo mantuvo parado siempre. Y mire, y dejó trabajo, dejó posición, dejó riqueza, dejó familia, hermanos. Pero él siempre estuvo con su frente levantada y sus hombros levantados, fuerte, hermano, con el amor, con el deseo, con la obediencia, con la entrega de predicar el evangelio de salvación a toda criatura, como había sido encomendado a su vida. Ay, pero nosotros hoy queremos, mañana no queremos. Es que hoy me siento enfermo, ahora me siento enferma, estoy cansado. No, yo tengo que llegar a descansar. Hermanos, Él nos da fuerza para todo. Amén. Aunque así nosotros estuviésemos enfermos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que el apóstol Pablo estaba enfermo. ¿Verdad? Se cree, dice, que él padecía de un malestar estomacal. No se sabe verdaderamente cuál era la enfermedad de él. Y él le clamaba al Señor que le sanara. Imagine un hombre tan fuerte. Y él le decía, Señor, sáname. Y el Señor le decía, bástate de mi gracia. ¿Verdad? Y según dice la palabra de Dios que de eso murió, ¿verdad? Con la enfermedad esa. Porque jamás se compuso. Por él, no, eso no lo detuvo para hacer, hermano, lo que él tenía que hacer en la obra del Señor. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que la palabra habla de poder. Porque la palabra, hermano, la palabra dinamita se deriva de esa palabra griega. Aunque el mensaje sonara como una locura para algunos, el evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios, como nos lo habla Éxodo 15:6 y Deuteronomio 32:39. Solo el poder de Dios, hermanos, solamente el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. ¿Quién puede cambiar al hombre? Ni el padre ni la madre, ni el dinero, ni la ciencia. Nadie puede cambiarlo, solamente, hermanos, el poder de la palabra. Es por eso, hermanos, que la salvación, hermanos, nos habla y dice que ocurre 5 veces en Romanos. Porque la forma verdad ocurre 8 veces. Y esta palabra clave tiene el significado, hermano, básico de liberación o de rescate. Porque el poder del evangelio libra a las personas de la perdición y de la ira de Dios y de la ignorancia espiritual voluntaria, de la indulgencia maliciosa en el pecado y de las tinieblas de la religión falsa.
porque la palabra de Dios verdadera nos aclara todo, hermano. Entonces, nada va a permitir la palabra de Dios verdadera, hermano, que usted sea engañado, ¿verdad? Toda ignorancia espiritual se le va a quitar. Por eso es que usted tiene que saber que escrito está. Y si escrito está, su deber como hijo, como hija de Dios es creerlo, para que se quite toda ignorancia espiritual voluntaria puesta por las tinieblas, hermanos, y la indulgencia maliciosa del pecado y de las tinieblas de las religiones falsas, hermanos, que inducen a las personas a estar equivocadas y a cometer pecado, hermanos. Es por eso, hermanos, que somos rescatados del castigo definitivo según el pecado, es decir, de la separación eterna con Dios y del castigo eterno, hermano. ¿Por quién nos rescata? Solamente la palabra de Dios. Es lo único que nos puede rescatar, hermano. Porque si nosotros, mire, y aún para que la palabra de Dios nos haya rescatado, a muchos de nosotros tuvieron que hablarnos muchas veces porque no queríamos, ¿verdad? Pero fue la palabra de poder, la palabra la que pudo nada más remover nuestros entendimientos y nuestro corazón hacia una vida nueva. Solo la palabra, hermanos. De allí, hermanos, vivíamos la mayor parte en las tinieblas de la religión que cada uno practicábamos, engañados, porque no teníamos ni la facilidad de tener una palabra de Dios, la Biblia, en nuestras manos. Ahora, en estos tiempos, pues todos los jovencitos tienen la bendición y la oportunidad de tener una Biblia. Pero pues en mis tiempos yo me recuerdo, hermanos, que yo cuando niña nunca tuve una Biblia en mis manos. Imagínense nuestros antepasados, ¿verdad? Y aún ni los adultos, hermanos. En mi vida, cuando yo era joven, a una sola persona yo le conocí una Biblia. ¿Me entiendes? De ahí yo nunca vi a las personas con Biblias. Imagínense solo de lo que oíamos. Y lo que oíamos era mentira. ¿Cómo estábamos nosotros? Y ahora tenemos la gran bendición de tener la palabra de nuestro Dios, hermano, para poderla leer, escudriñar, oír y comparar si es verdadera o no es verdadera. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que la verdadera fe que salva es sobrenatural. Es un don gratuito de Dios que Él mismo deposita y produce en el corazón. Y es el único medio por el cual una persona puede apropiarse de justicia verdadera, hermanos, como nos lo habla Efesios 2:8 y Romanos 3:22-25. Porque la fe salvadora consiste en 3 elementos. La fe salvadora consiste, hermanos, mental, porque la mente entiende el evangelio y la verdad acerca de Cristo, como nos lo habla Romanos 10:14-17. Es emocional porque la persona manifiesta que ha escogido la veracidad de esos hechos, con tristeza por el pecado y gozo por la misericordia y gracia de Dios. Y es volitivo porque el pecador somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación, como nos lo habla Romanos 10:9. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe genuina siempre producirá evidencia auténtica. Porque el poder de la palabra, hermanos,
Es como una arma defensiva, como lo habla Efesios 6:17, y nos dice, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque el yelmo o casco, hermano, protege la cabeza, que siempre es un objetivo en el campo de batalla. Porque el apóstol Pablo habla a personas, hermanos, que ya han sido salvas. Por eso no se refiere aquí a necesidades de obtener salvación. Lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo. Esa es artimaña de Satanás. Poner duda en el creyente, poner desánimo, hermanos, para él aprovecharse y enredarle con su cola. Y después, hermanos, darle la caída total, ¿verdad? Esto es claro, hermanos, en la referencia del apóstol Pablo a la esperanza de salvación como yelmo. Porque Isaías 59:17 nos dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Hermanos, ¿por qué? Porque la justicia es como una coraza y el yelmo de salvación. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que saber verdaderamente, hermanos, que en lenguaje figurado el Señor se armó para la liberación de su pueblo, para ejecutar venganza contra los enemigos que procuran su destrucción. El apóstol Pablo, hermanos, se basó en esta terminología para describir la preparación espiritual de los creyentes, para repelar los ataques de Satanás, hermanos, como nos lo habla Efesios 6:16 y 17, y también Primera de Tesalonicenses 5:8, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que saber verdaderamente, hermanos, cómo el Señor en su misericordia nos ha ayudado. Así los sentimientos de un cristiano. Los sentimientos de un cristiano, hermanos, sufren daños graves a causa de las dudas inspiradas por Satanás. Su salvación misma está protegida por la eternidad y no tiene por qué temer su pérdida, hermano. Porque Satanás quiere maldecir y atribular al creyente con dudas. Pero el creyente debe ser fuerte en las promesas de salvación eternas, hermano, que Dios le da en las Escrituras. Es por eso que yo siempre le he dicho a usted, apéguese a las promesas del Señor. Si no nos apegamos a las promesas del Señor, no vamos a tomar fuerzas, hermano, porque ¿quién no se va a preocupar en un momento, hermano? Mire, si usted está viendo, hermano, que viene un terremoto y que la casa se mueve, hermanos, y que usted no puede, si lo único que puede acordar de Jehová está conmigo, y Él ha prometido ayudarme, y Él ha prometido que aunque 1,000 y 10,000 caigan, yo no caeré porque Él estará conmigo. Amén. Jehová está conmigo, Él es mi pronto auxilio. Yo no debo temer porque Él está conmigo. Tenemos que apropiarnos de sus promesas. Y de toda promesa, hermanos, cuando tenemos temor, cuando tenemos duda, hermanos, en la palabra de Dios, para eso está la Escritura, para eso hay personas que tienen mayor conocimiento, para eso hay personas que son usadas por el Espíritu Santo, hermanos, para escudriñar las Escrituras y salir de la duda, no dejarnos envolver por las dudas que Satanás pone en nuestra mente, hermanos, porque por esas dudas, miren, muchos abandonan el camino del evangelio y después él se ríe a carcajada que supo envolverle, ¿verdad? Y ganó la partida. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos lo que verdaderamente debemos hacer. Por eso Juan 6:37 nos habla de esto, y Romanos 8:31 y Romanos 5:10, hermanos. Esta seguridad de salvación es un hecho, pero el sentimiento de seguridad viene como resultado, hermano,
que el cristiano vive en obediencia. Si el cristiano no vive en obediencia, hermanos, el sentimiento de seguridad no lo va a tener, ¿verdad? Porque siempre va a tener la duda. ¿Y será que me va a ayudar a mí? Claro, si tú andas todo retorcido, si usted anda en pecado, si usted anda por ahí haciendo lo que no debe, ¿verdad? Mintiendo, calumniando, chismeando, prostituyéndose, robando, emborrachándose, de fumador, de fumadora, ¿verdad? Hermano, ¿cómo usted no va a tener la duda de que, ¿será que el Señor me va a escuchar? No, no te va a escuchar, porque tú en lo que andas es en pecado, porque tú en lo que andas es en unión con las tinieblas. Para que Él te escuche, lo que necesitas es arrepentimiento, una reconciliación. ¿Ah? Pero si usted anda en un camino de obediencia, como nos hablaba la palabra del Señor el día de ayer, hermano, usted puede hablar con el Señor y decirle: Señor, escúchame en tu misericordia. Señor, mírame y mira que no hay pecado en mí. Y el Señor le va a ayudar, hermano. Pero si venimos al Señor clamando y pidiendo, hermano, y no nos vemos esa gran cola que tenemos, hermano, de la práctica de nuestros pecados, ¿cómo el Señor nos va a escuchar? Tenemos que corregir nuestra manera de vivir, hermanos. Ya tenemos una vida nueva, entonces corrijamos nuestra manera de vivir, que sea agradable hacia la palabra de Dios, para agradar al Cristo de gloria. Es por eso, hermanos, que nos habla de la espada del Espíritu, porque así como la espada era la única arma, hermanos, del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria, porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma satánica. Imagínense. Mire, la palabra del Señor nos da las instrucciones perfectas. Usted quiere ganar la batalla entre las tinieblas, va a ser la palabra de Dios. Amén. La palabra de Cristo la que a usted la va a defender. Y usted, hermano, va a salir en victoria. Amén. Así nos los habla 2 de Corintios 10, 3, 5 y Hebreos 4, 12. Hermanos, porque el poder de la palabra es como una sonda, como lo habla Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que mire lo que dice la palabra de Dios. Así que, como yo le decía ayer a usted, hermano, usted no va a venir aquí con carita de ángel: Señor, ayúdame, mírame, Señor, yo te pido que tú, Señor, tengas misericordia de mí, que tú me des tu respaldo, porque tú eres bueno. Sí, el Señor es bueno. Pero la misma palabra de Dios dice que Él escucha la voz de los justos, que Él escucha la petición de sus hijos, que Él responderá a la petición de sus hijos, y que antes que le pidamos, Él ya va a saber lo que nosotros necesitamos. Pero si venimos, hermanos, cargados de tinieblas, venimos con un costal, hermanos, que no podemos ni con él en los hombros, de tanta desobediencia, de tanta maldad, de tanta rebeldía contra Él, hermanos, que ni siquiera queremos venir a la casa de Él, y queremos que Dios nos escuche, y queremos que Dios nos responda. Y cuando el Señor nos mira y dice: ¿quiere que yo le haga el milagro? Y miren cómo viene, en vez de venir a arrepentirse y a pedir que está arrepentido, arrepentida de todo lo que ha hecho, y a pedir perdón por sus acciones, viene en petición. Hermanos,
tenemos que tener mucho cuidado. El caminar en el Señor no es juego. Y Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que nos habla de la espada de dos filos. Porque mientras que la palabra de Dios suministra consuelo y aliento espiritual a los que creen, hermanos, también es un instrumento de juicio, de ejecución para los que no sean encomendados a Jesucristo. Algunos de los hebreos solo aparentaban pertenecer a Cristo y en parte estaban persuadidos en su intelecto, pero en lo más profundo de su ser no estaban comprometidos con Cristo. Estaban comprometidos en su intelecto y en sus bienes, pero no con Cristo, ¿verdad? Es por eso que la palabra de Dios puede poner, hermanos, al descubierto la superficialidad de nuestras creencias, incluso de nuestras intenciones falsas que tenemos. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, hermano. A Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Porque el alma y el espíritu, hermanos, estos son términos que nos describen dos entidades separadas, así como los pensamientos y las intenciones. Tampoco, hermano, lo son, hermano, sino que se emplean como si uno dijera corazón y alma, con el fin de expresar la totalidad de la persona, como nos lo habla Lucas 10:27, porque también Lucas 1, 67 y 68, hermanos, mire, nos habla y nos dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hermanos, porque en todas las cosas en que una persona fue llena del Espíritu, en el relato de la natividad de Lucas, el resultado fue adoración dirigida por el Espíritu, como nos lo habla Efesios 5, 18, 20. Hermanos, porque el aliento de vida, como lo habla Hechos 17, 24, 25, hermanos, nos habla y nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien es y da a todo vida y aliento y a todas las cosas. Dios no necesita que nadie lo engrandezca, hermano. Él es quien es. Así como usted no necesita, hermanos, ¿me entiende? Que lo anden exaltando y que anden diciendo aquí y allá. No, hermano. Mire, lo principal es que el Cristo de gloria lo sabe, es que el Cristo que murió en la cruz del Calvario lo mira y le reconoce como su siervo, le reconoce como su sierva. Hay que todos los demás no le reconozcan, hermanos. ¿Ah? Pero ahora vivimos unos tiempos que queremos nombre, ¿verdad? Los nombres salen sobrando, hermanos. Yo ya les dije a ustedes. A mí los nombres, eso para mí no significa nada. ¿Sabe lo que sí significa? Que yo soy la hija de Jesucristo, que yo soy la sierva de Cristo. Eso sí significa, hermanos. Pero de ahí que me pongan otros nombres y que digan, pero ni es pastora, a mí eso me sale sobrando, hermanos. Que usted me reconozca como pastora o no pastora. Si yo de pastora, hermanos, no tengo nada. Yo soy la hija de Jesucristo, la sierva de Jesucristo, la hermana Soledad. Amén. Hermanos. La mujer, hermanos, que predica la palabra de Dios como está escrita.
La mujer que cuando pone manos en los enfermos, en la misericordia del Espíritu Santo y de Jesucristo, sanan los enfermos. ¿Nombres para qué, hermano? Así como Dios no necesita nombres, hermano. Él no necesita ser honrado ni por templos, ni por manos de hombres, hermanos, ni por que usted le ponga todo lo que le ponga. No, Él ya es quien es. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que hay un avivamiento espiritual, como lo habla Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Verdad? También hay resurrección espiritual en el nuevo pacto. Así lo habla Lucas 15:24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Verdad? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que así como el Padre eterno Jehová levantó los muertos y hizo que esos huesos se unieran y les da vida, así también el Cristo de gloria, el Hijo, a los que quiere dar vida. ¿Y usted por quién es salvo? Por Cristo. ¿Y quién dio la vida por usted? Cristo. ¿Verdad? Tenemos que obedecer su palabra. Él da resurrección espiritual. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aquí nos vamos a quedar, hermanos, para la gloria de Cristo. ¿Verdad? Y el Señor en su misericordia, hermanos, nos dé la bendición del próximo jueves continuar este estudio. Amén. En Ezequiel 37:11 en adelante. Amén. 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 Gloria al Cristo Santo. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Amén, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de ella, con ese fuego, Padre, de tu palabra, toques el corazón de los que no te conocen y de los que se han apartado de ti para que vuelvan a tus caminos santos. En Cristo Jesús lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén.